Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy reconocemos que necesitamos escuchar tu voz, reconocemos que necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos aplique tu verdad y nos redarguya, nos anime, nos corrija y también nos dé el gozo de tu salvación. Bendice a cada hermano que se ha podido conectar y también a los que no nos acordamos de ellos especialmente, para que tú obres en la vida de ellos, cualquiera que sea su situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver la escena del maná en el desierto. Y como sabemos, el envío del maná del cielo de parte de Dios a los hijos de Israel, pues es uno de los episodios quizá más conocidos de la Biblia, ¿no? Todos conocemos esa escena cuando el Señor envía su maná del cielo al pueblo de Dios en medio del desierto, en su necesidad. Este milagro de provisión celestial tuvo lugar, nos dicen las Escrituras, en Éxodo 16, que es el capítulo que vamos a estar viendo. Nos dice la palabra que este evento histórico ocurrió a los 15 días del segundo mes después que salieran de la tierra de Egipto. Es algo que ocurrió, el Señor envió maná, ese pan celestial del cielo, después de que los hijos de Israel salieran de su esclavitud, después de ser liberados y durante su travesía en el desierto. Este acto de poder de Dios, porque es un milagro, tenemos que decirlo con mayúsculas, es un gran milagro de Dios, como otros milagros que vemos de Él en el Éxodo y en otras partes de la Biblia. Este acto de poder y también de misericordia de Dios, recordemos que tuvo lugar también en un momento de murmuración. Esto es muy importante. Sabemos que el pueblo de Dios fue terco, fue obstinado, se quejaba una y otra vez, siendo desagradecido, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, librándolos de Egipto y mostrándole siempre su fidelidad, librándoles de todo mal. Aún así, este pueblo murmuraba constantemente. Y este capítulo 16 nos resalta este aspecto. Este pueblo rebelde, desobediente y murmurador es al cual Dios le envía esta bendición del cielo. Nos dicen los versos 2 y 3 del capítulo 16, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y el verso 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fijaos la actitud de desagradecimiento de este pueblo. Decían, qué bien que estábamos bajo la esclavitud de Egipto delante de las ollas y ahora tenemos que padecer hambre aquí en medio del desierto. Nos dice la palabra de Dios además que esta murmuración desagradecida no era en contra de Aarón y Moisés solamente, era una murmuración en contra de Dios mismo. Entonces, esta es la situación, un pueblo desafiante, un pueblo desagradecido, a pesar de haber sido rescatado de las manos y del imperio de Faraón, y unas quejas y una murmuración que no iban en contra solamente de los líderes que Dios había puesto enfrente de este pueblo, sino unas quejas y unas murmuraciones que iban en contra de Dios mismo. Y es en esta situación de murmuración, en la que el Señor obra el milagro del maná. Nos dicen los versos del 11 al 14, y Jehová, el Señor, habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne,
y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, una cosa pequeñita, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ese es el milagro del maná del cielo. Nosotros como cristianos siempre debemos defender el poder y las maravillas de Dios en la Biblia. Estos grandes milagros que Él hizo son milagros con mayúsculas. Él hizo que llegasen codornices en cantidades grandiosas para alimentar a cientos de miles de personas acampadas, y también hizo caer este pan celestial, este maná, esta sustancia que alimentó a los hijos de Israel por nada más y nada menos que 40 años, nos dice las Escrituras, fueron alimentados de este modo, de un modo milagroso. Sabemos además que el pueblo tuvo instrucciones de no guardar la comida de un día para otro, salvo el día previo al día de reposo, y vemos cómo las cantidades eran exactas, eran provistas por Dios milagrosamente, y el día antes del día de reposo Él daba lo suficiente para que pudiesen guardar para el otro día, porque el día de reposo no iba a haber ese sustento. Ahí vemos la capacidad, el poder de Dios para este milagro. Entonces fue así como el Señor proveyó de abundante carne y maná. No nos olvidemos de eso, fue un sustento abundante. Cada persona, cada familia tomaba la porción que era necesaria y hasta saciarse. Había algunos que comían más, otros que comían menos, pero todos eran saciados por la mano de Dios en medio del desierto. Y esta es la panorámica grande de esta historia, es el resumen de esta historia, pero ahora vamos a ver cosas que debemos aprender y también poner en práctica en nuestra vida. Lo primero que vemos aquí es algo que nunca debemos olvidar, y es que Dios provee a sus hijos. Dios es el gran proveedor. Dios está lleno de amor y de misericordia, y Él nunca olvida a sus hijos, aun siendo sus hijos desobedientes y murmuradores, no muy diferentes a como somos nosotros, desagradecidos también, como ese pueblo de Israel. Él provee a sus hijos de una manera especial. Dios es bueno, fiel, y Él cuida de su pueblo, y Él nunca va a abandonar a sus hijos en el sustento. Dice el verso 8 de este capítulo, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Dios es nuestra fuente de provisión, y Él proveyó al pueblo de Israel en medio del desierto. Los cristianos debemos vivir nuestras vidas sabiendo que cada plato de comida que se pone en nuestra mesa es la misericordia y la compasión de Dios. Es muy fácil que olvidemos esto. Es muy fácil que cada vez que tenemos un plato en casa lo demos por sentado. Al fin y al cabo, lo solemos tener cada día, pero no es así. Tenemos que reconocer cada día que cada plato que se pone en nuestra mesa es la mano de Dios llena de amor y de misericordia por nosotros. Y si no fuera por Él, no tendríamos esa comida. Esto es algo muy importante. Debemos ser hijos agradecidos cada día. La oración que hacemos a la hora de comer, en la mañana, al mediodía y en la noche, hermanos, ha de ser una oración sincera y de adoración. No puede ser un trámite. No podemos simplemente decir las palabras mecánicamente porque las decimos cada vez. No ha de ser una tradición ni una costumbre dar a Dios gracias por la comida. Tenemos
que adorar a Dios en cada oración que hacemos cuando damos gracias por la comida. Tenemos que recuperar una actitud de profundo agradecimiento a Dios por la comida y a adorarle cada vez que nos sentamos a comer. No solo eso, también cuando vamos al supermercado, nuestro corazón se debería llenar de adoración al ver que podemos llenar muchos de nosotros nuestros carros llena de comida, ¿verdad? Especialmente estamos en una época en las que las compras son grandes por las circunstancias en las que vivimos, pero independientemente de que compremos mucho o compremos poco, tenemos que tener una actitud de profundo agradecimiento y de adoración por cada compra que hacemos, por cada cantidad de comida que viene de parte de Dios, y reconocerle y también enseñar a nuestros hijos que esto viene de Dios. Para los niños, para los pequeños, debéis escuchar esto, es muy importante. La comida que llega a casa no proviene de nuestros papás, no proviene de los poderosos o de los listos que son nuestros padres, ni del dinero que los papás tienen. La comida que llega a nuestra casa proviene de Dios. Y por eso es muy importante darle gracias al Señor por la comida que Él nos provee. Debemos ser hijos agradecidos cada día, cada día. Dios provee a su pueblo y debemos reconocerle y adorarle como nuestro proveedor. El resto de la gente no hace eso. La gente que no cree en Dios son personas desagradecidas. Aún recibiendo el sustento del Señor, no le reconocen, pero nosotros no debemos de ser así. Hemos de ser agradecidos de corazón cada día de nuestra vida. Segunda cuestión importante. El primer énfasis era que Dios es nuestro proveedor. Nunca dejemos de adorarle por ello. Lo segundo es que la provisión de Dios es una misericordia diaria. La provisión de Dios es una misericordia diaria. El Señor decidió que su provisión para los hijos de Israel no iba a ser mensual ni tampoco semanal. Iba a ser diaria. Cada día Él iba a proveer de lo necesario. Cada día. Esto es importante, porque el Señor podría haber decidido proveer al pueblo pues con otra frecuencia, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no darles comida cada mes? ¿Por qué no darles comida cada semana? Pues no. Él decidió hacerlo de una manera diaria. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Esto podemos verlo en el texto, por ejemplo, en el verso 4 y 5, que dice aquí en el capítulo 16 del Éxodo: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, cada día, la porción de un día, ni más ni menos, la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fijaos que este hecho de que Dios daba la comida cada día y que los hijos de Israel debían solamente coger comida para un día, no para dos, salvo el día previo del día de reposo, era una prueba de obediencia. Era una prueba para que los hijos de Dios demostrasen su confianza en Dios, de que Él iba a ser fiel para proveer al día siguiente, porque sabemos que la comida se iba a pudrir si ellos recogían para un segundo día. Entonces era un suministro diario. Esto es lo que nos dice el verso 4, y el 5 nos dice: más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces ahí vemos las directrices precisas del Señor para que solo cogieran comida para un día, salvo el día previo al día de reposo. Fijémonos, ¿no?, en ese versículo 4, en la palabra recogerá diariamente.
Dios quería, en este verso 4, que se recogiese diariamente, ni más ni menos. Y también, más adelante, en el versículo 19 de este capítulo 16, en el verso 19, vemos la instrucción de Moisés en el verso 19 que dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Ninguno deje nada de ello para mañana. Esa fue la provisión diaria de Jehová. Jehová decidió proveer de manera diaria. Esto tiene mucha importancia para nosotros hoy. Tiene aplicaciones muy importantes para nosotros hoy, porque no fue una casualidad que Él decidiera dar su sustento de una forma diaria. Lo primero que evidentemente nos enseña esto es nuestra dependencia diaria de Dios, nuestra dependencia diaria de Dios. Los cristianos no dependemos de Dios semanalmente, ni dependemos de Él mensualmente. Los creyentes dependemos de Él cada día de nuestra vida. Dependemos de Él diariamente, y no solo en lo material, también en lo espiritual. Nuestra vida depende de Dios. Cada minuto que pasa, cada hora que pasa, somos dependientes de Él. Es algo muy importante darnos cuenta cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Mateo 6:11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Os fijáis? El Señor no nos enseñó a orar de un modo semanal, nos enseñó a orar de un modo diario. Cada día hemos de orar por nuestro sustento, para que el Señor nos provea cada día, porque Él es de quien dependemos diariamente. Tenemos una dependencia diaria de Dios. Esto nos humilla, nos hace humildes. Tenemos que quitar toda autosuficiencia de nosotros. Cualquier pensamiento que nos haga sentir como que nosotros somos suficientes para tener un sustento más allá del día de mañana, lo debemos quitar y tenemos que reconocer que toda nuestra vida depende de Dios día tras día, y por lo tanto esto también implica una comunión constante con Dios. Nuestras oraciones, las oraciones del cristiano deben ser diarias, por definición, porque nuestra dependencia de Dios es diaria. Entonces, esta historia del maná nos enseña nuestra dependencia diaria de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Dependemos completamente de Él cada día. Le necesitamos. Lo segundo es que sí, debemos ser previsores con nuestros recursos, pero la fuente de seguridad, la fuente en la cual confiamos, no somos nosotros, sino Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy no estamos diciendo que no debamos ahorrar. No estamos enseñando que debamos ser imprudentes y que no planifiquemos y administremos nuestros bienes para el día de mañana y para el mes que viene y para los años por venir y para nuestra jubilación. Todas esas cosas están bien, son correctas. Hemos de ser previsores. Hemos de pensar en el día de mañana. Los cristianos, según nos enseña la Biblia, son personas que administran bien sus cosas y somos personas prudentes y sabias. Por lo tanto, lo de hoy no es un llamado a vivir a lo loco. Si el Señor nos permite planificar, pidámosle sabiduría y planifiquemos de cara al futuro. Hemos de ser previsores, claro que sí, faltaría más. Pero el énfasis aquí es que en todas las cosas nuestra fuente de seguridad es Dios y no nosotros. Esa es la cuestión. Lo que tenemos que hacer es planificar, pero no confiando
en nuestros medios y en nuestra capacidad, sino confiando en Dios también, poner a Dios en nuestros planes. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió en el versículo 20? En el versículo 20 lo que sucede es que hubo personas en el pueblo de Israel que no confiaron en Dios. Aun cuando veían que Dios proveía cada día de una manera fiel, no confiaron en Dios, confiaron en sí mismos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello, refiriéndose al maná, refiriéndose a la comida, para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Veis? ¿Qué pasó? Hubo personas que desconfiaron de Dios, no creyeron a las promesas de Dios. Ellos no estaban del todo seguros de que Dios les iba a dar su sustento al día siguiente. ¿Y qué hicieron? Pues recogieron más y lo guardaron. ¿Y qué pasó? Que la comida se pudrió, porque el mandato de Dios era confiar en Él cada día. Y estas personas no confiaron en Dios cada día, desconfiaron de Dios, porque pensaron dentro de sí que Dios no iba a ser fiel. Ellos pensaron, bien, hoy tenemos esta comida y mañana quizá Dios se olvide de nosotros. Quizá las promesas de Dios no sean tan fieles. Y por eso cogieron comida para el día siguiente, desobedeciendo a Dios y confiando en su propia iniciativa, creyendo que su buena idea de coger comida para el día después iba a ser la solución, cuando en realidad esa comida iba a estar podrida. Y eso sucede con nosotros. Cuando nosotros queremos asegurar nuestro sustento por nuestros propios medios, es en vano, porque nuestro sustento viene diariamente solamente de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ser previsores, sí, pero nuestra fuente de seguridad, nuestro corazón, nuestra roca es... nuestro corazón ha de estar puesto en la roca que es nuestro Dios, quien es fiel para proveernos de todo lo que necesitamos a nuestro tiempo. Otra implicación más, no te afanes por el día de mañana, no te afanes por el día de mañana. ¿Qué has de vestir? ¿Qué has de comer? Recordamos, ¿no?, las palabras de Mateo 6, del 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. La vida de este pueblo en medio del desierto fue una vida de constante prueba de su fe. Constante prueba de su fe. ¿Os podéis imaginar, hermanos, qué acto de fe es esperar la comida del día de mañana teniendo la despensa vacía? Pues así vivieron estas personas cada día en el desierto, porque la comida se les acababa cada día. Si trataban de guardar, se les pudría. Y el Señor solo les daba la cantidad justa para saciarse ese día. Es decir, cuando llegaba la noche, no había nada en su nevera. Nada, absolutamente nada. Lo único que les quedaba era confiar en Dios para el día siguiente. Imaginaos qué prueba de fe, que todos tuviéramos nuestras neveras vacías cada noche y solamente nos queda confiar en que Dios en su misericordia nos traiga la comida al día siguiente. Pues bien, así fue cada día de la vida de ellos y así es cada día en la vida de los cristianos. Y nosotros damos testimonio de que esto es así.
¿Cuántas veces hemos sentido que Dios no iba a proveer y Él lo ha hecho una vez más en su gran misericordia? Por eso, que Dios aumente nuestra fe y nos haga totalmente dependientes de Él. Una cosa más que quiero añadir en cuanto a esta experiencia que tuvieron estas personas en el desierto. Y es algo que va un poquito más allá, pero también creo que está implícito aquí. Y es que el cristiano debe estar contento con abrigo y comida. ¿Para qué más? ¿Para qué tener la ambición de grandes posesiones? ¿Para qué la ambición de grandes lujos? El creyente no ha de ser así. El creyente ha de estar contento con el sustento y con el abrigo. Es más, Primera de Timoteo 6 nos recuerda esto, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. ¿Por qué el cristiano ha de tener la ambición de tener muchísimo dinero? No deberíamos, no deberíamos. La palabra nos dice que teniendo sustento, comida y abrigo, debiéramos estar contentos. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más. Todo lo que ha de llenar nuestra alma es Jesucristo, el Señor. Aparte de lo que es nuestra vida física, la comida y el abrigo, ¿para qué queremos más? Si todo nuestro ser encuentra su plenitud y encontramos nuestro gozo solamente en Dios. Una vez más, esto no nos está enseñando que la abundancia física sea mala. Por supuesto que no, lo hemos dicho muchas veces. Si el Señor decide bendecirnos con posesiones, con dinero, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Él hace eso también. No, como hemos dicho en repetidas ocasiones, no estamos diciendo que el dinero y la abundancia sea mala. Lo que sí estamos diciendo es que nuestro corazón, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra plenitud no proviene de las cosas materiales, sino que proviene de Dios, de su presencia, de nuestro deleite en Él. Eso es lo que ha de llenar nuestra vida. Y todo lo demás, si lo tratamos de llenar de otra manera, seremos miserables. Por eso la Biblia tiene razón. Teniendo pan y teniendo dónde vivir, ¿qué más necesitamos? No necesitamos nada más, porque nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar, y todo nuestro ser y toda nuestra alegría está depositada en Dios. Todas nuestras aspiraciones están en Dios. Y esto es lo que somos los cristianos. Entonces, hermanos, no seamos engañados por las luces de colores de este mundo. No nos desviemos del camino. Tengamos a Dios como nuestro tesoro. No persigamos las vanidades de este mundo que nos van a llevar a ser miserables, y estemos contentos con lo que tenemos. Estas eran algunas aplicaciones de la provisión diaria de Dios. Nuestra dependencia ha de ser diaria. Nuestros recursos provienen de Él, no de nosotros mismos. Por lo tanto, no tenemos que afanarnos por el día de mañana y debiéramos estar contentos con lo que Él nos da. Porque eso fue todo lo que Dios dio a su pueblo. Maná, carne, el sustento básico que necesitaban. Y vamos a terminar con un último bloque, que quizá sea lo más importante que vamos a decir hoy. Y es que las personas del pueblo de Israel fueron alimentadas con maná, que era un alimento milagroso,
Era una especie de pan, podríamos llamarlo, pero sabemos que no era solamente pan, era algo milagroso que les nutría, les nutrió y les sustentó por muchos años. Pero la Biblia nos dice que ese maná no era el verdadero maná de Dios. Ese maná que venía del cielo no era el verdadero maná de Dios. Ese maná del pueblo, que el pueblo de Israel recibía del cielo, nos estaba hablando, estaba adelantando el verdadero pan del cielo de parte de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero y mejor maná del cielo. La escena de la provisión del maná en el desierto encuentra su verdadero sentido cuando miramos a Cristo. Esto es una señal que nos está hablando de Cristo, porque la palabra de Dios lo dice claramente en Juan 6, del 31 al 33. Juan 6, del 31 al 33, leemos: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Ese no era el verdadero pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es el verdadero maná, Jesucristo mismo bajando a este mundo desde el cielo. Ese es el verdadero maná de Dios. Unas reflexiones sobre el Señor Jesucristo como nuestro verdadero pan del cielo. ¿Qué estamos diciendo en esta mañana, hermanos? Lo que estamos diciendo es que ese maná, ese milagro con el cual el Señor dio de comer al pueblo de Israel en la antigüedad, fue un milagro de misericordia y fue un milagro en una gran necesidad que tenía el pueblo. Pero cuando nosotros vemos esa historia, lo que hemos de ver es que Dios nos está hablando de Jesucristo. Él es el verdadero maná que vino del cielo. ¿Qué podemos decir? Un par de cosas. La primera, al igual que Dios en su misericordia envió pan del cielo por la gran necesidad que sus hijos tenían en ese momento, Él ha enviado a su Hijo Jesucristo, que ha venido desde el cielo también para nuestra necesidad del alma. No solo de pan vivirá el hombre, decíamos al principio. Nosotros tenemos una necesidad espiritual. Necesitamos que nuestra alma sea satisfecha. Y ese pan que satisface todo nuestro ser es una persona y es Jesucristo mismo. Necesitamos alimentarnos de Cristo cada día, de la misma manera que el pueblo de Dios salía afuera a recoger esas migas blancas que estaban en el suelo y las recogían cada día. Nosotros necesitamos alimentarnos de Cristo cada día, porque Él es el maná para nuestra alma. ¿Nos damos cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de Cristo? ¿Nos damos cuenta de lo necesario que Él es para nuestra alma? Imaginaos que esas personas que vivían en el desierto dijeran: no, yo no voy a salir a buscar ese pan cada día. No me hace falta. ¿Os imagináis eso? ¿Qué locura sería eso? Se morirían. Nuestro pan del cielo que necesitamos nosotros cada día es la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y nosotros
somos tan suficientes que nos atrevemos a vivir nuestras vidas sin alimentarnos diariamente de nuestro pan del cielo, que es Jesucristo. Nos atrevemos a vivir días y semanas alejados de la presencia de Dios, sin alimentarnos de la presencia de Cristo. ¿Cuál es el resultado? Cadáveres espirituales. Ese es el triste resultado. Estamos como muertos, pero en vida. Y hermanos, el maná del cielo no es conectarse a un culto por internet, ni el maná del cielo es escuchar canciones cristianas. Y el maná del cielo no es ser grandes conocedores de la teología. Todas esas cosas son medios, buenos medios que hemos de seguir practicando. El maná del cielo es Cristo mismo y estar en su presencia. Ese es el maná del cielo. De Él tenemos que alimentarnos. Él es el pan de vida. Los cultos no son el pan de vida. Él es el pan de vida. Hermanos, qué expertos somos en justificarnos y creer estar bien con Dios, echando mano de las cosas que tenemos a nuestro alcance. Los medios de gracia, ¿verdad? Los usamos, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Solo Cristo puede saciar nuestra alma, lo sabemos, ¿verdad? Pero hagámoslo. Llenemos nuestra alma de Cristo en oración personal y privada. Cristo es suficiente, del mismo modo que ese maná era suficiente, ¿verdad? La gente en el desierto no tenían más que eso, maná y también esas codornices que Dios les dio, pero no tenían más que eso, porque eso les bastaba, no hacía falta nada más. Del mismo modo, Cristo es suficiente para llenar nuestra alma cada día y por la eternidad. No va a ser suficiente la presencia de Dios para satisfacernos cada día, si va a ser más que suficiente para satisfacernos por la eternidad. Hermanos, debemos nutrirnos cada día de Cristo. Debemos alimentarnos cada día de Cristo. Cristo es el maná diario del alma del cristiano. Yo quiero que nos vayamos hoy con esta idea. Cristo es nuestro maná diario. Sería impensable que el pueblo de Israel no echara mano del maná cada día. O iban a buscar el maná o morían. Nosotros hemos de ser conscientes de que esto es igual para nosotros. Si nosotros no echamos mano de una comunión personal, diaria, con Cristo, nos vamos a morir. Y de hecho puede que estemos parcialmente muertos, en vida, porque no nos alimentamos de la presencia de Dios.
La pregunta es, ¿necesitas tener comunión con Dios cada día? Yo te quiero animar en esta mañana eh, porque es una gran lucha. Para ninguno de nosotros es fácil ir a la presencia de Dios cada día y alimentarnos. Hemos de ser honestos, pero nuestra conciencia ha de ser conmovida en este día, dándonos cuenta de nuestra imprudencia y de nuestra desobediencia y de nuestra autosuficiencia. Tenemos que también arrepentirnos y pedir perdón a nuestras familias si estamos dando un ejemplo de autosuficiencia y de hipocresía. Esto es especialmente importante para los varones del hogar. Nosotros somos supuestos líderes en nuestras familias, somos supuestos ejemplos delante de Dios y delante de nuestros hijos, y decimos que dependemos de Dios cuando no le dedicamos ni un minuto de nuestra vida. Hermanos, arrepintámonos y pidámosle ayuda a Dios para que su Espíritu Santo nos capacite a venir a sus pies en humildad para estar en comunión con Él. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabemos que cada uno de nosotros anhela al Señor. Y aun cuando somos tan desastrosos y tan débiles, sabemos que anhelamos la presencia del Señor. Pero tenemos una gran batalla dentro de nuestro ser. Y yo os pido que oremos unos por otros, para que el Señor nos lleve cada día a sus pies a recoger ese maná del cielo que es Jesucristo, a quien necesitamos cada día. Esposas, orad por vuestros maridos, orad por vuestros maridos. Pedid al Señor que dé a vuestros maridos un espíritu de oración. Oremos unos por otros, que el Señor nos dé un espíritu de oración. Quiero terminar con una cosita más, hermanos. El maná no sirve para el día de mañana. Del mismo modo, el maná de ayer no sirve para el día de hoy. ¿Entendemos esto? Nuestras hazañas, nuestros grandes logros en la Iglesia Bautista Reformada, nuestros 30 años de servicio, no sirven para nada si hoy no vamos a buscar el nuevo maná del cielo a los pies de Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Me entendéis, verdad? Porque somos dados a traer nuestras rentas delante de Dios. Somos dados a justificarnos y a muchas veces de un modo inconsciente a acreditar pues nuestros cargos, nuestras responsabilidades en la Iglesia, nuestra fidelidad a los cultos, las actividades que hacemos, los años que llevamos en la fe, como una forma de renta, como una forma de crédito en cuanto a nuestra vida espiritual. ¡Qué engaño más grande! Qué inútil, ¿verdad? Qué inútiles son todas esas cosas delante de Dios. No podemos alimentar nuestra alma de lo que vivimos en el pasado. Más bien, debiéramos recordar el pasado y recordar aquellos días cuando sí veníamos a los pies del Señor para alimentarnos de su diario maná. ¿Qué nos ha pasado?
nos hemos confiado, nos hemos hecho fuertes, hemos caído en la trampa de pensar que ya lo sabemos, que ya tenemos suficiente bagaje delante de Dios, que nuestros cargos son suficientemente importantes para sostener nuestra vida espiritual. Y no es así. Necesitamos venir a Él cada día, a buscar a Cristo cada día, como si fuera el primero, a ser dependientes de Él, como bebés espirituales. Que el Señor nos ayude. Recordemos, Dios es fiel y provee a sus hijos. La provisión de Dios es diaria. Cristo es el verdadero pan del cielo. Que el Señor nos ayude a venir a sus pies cada día, a saciarnos de Cristo cada día. Amén. Que alguien